aniversario, el pastor Mike, luego nuestro hermano Danilo predicó, el pastor Girola también, y pues vamos a seguir a donde nos quedamos. Vamos a finalizar Lamentaciones 3. Voy a pedir que abran las Sagradas Escrituras entonces ahí. Yo voy a leer esta última revisión de la Biblia Reina Valera, conocida como Reina Valera SBT, pero creo que va a ser muy similar a la que ustedes tienen en su mano. Desde el versículo 59 hasta el versículo 66 de Lamentaciones 3. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. Tú has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Tú has oído su oprobio, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos de los que se levantaron contra mí y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse. Mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según las obras de sus manos. Dales endurecimiento de corazón, tu maldición sobre ellos. Persíguelos en tu furor y destrúyelos de debajo de los cielos, oh Jehová. Vamos a orar. Querido Dios y soberano Padre, a ti sea la gloria siempre, en todo momento y en todo lugar. Gracias, oh Padre, luego de varias semanas, tú me tienes de nuevo aquí, exponiendo tu palabra. Y no me voy a cansar de pedírtelo, Señor, cada domingo. Te pido que me des humildad para exponer tu palabra. Semejante a la humildad de Cristo, para que tu palabra sea expuesta sin orgullo, sin soberbia, sino con humildad. Haz que mi amor se acreciente más y más por ti y por los que oyen, a los que amo, Señor. Y también a ellos, dales humildad para que escuchen tu palabra y la atiendan. Tú eres maravilloso, Señor. Tú sabes los dolores que muchos nos han causado y tú has sanado nuestros corazones. Y tú te has hecho cargo según los designios de tu voluntad. Enséñanos sobre este tema desde las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos avanzado ya en el libro de Lamentaciones y hoy vamos a concluir el capítulo 3 de este precioso libro. El tema en esta mañana me fue difícil ponerlo, así que solo le puse acerca de la venganza. Al final del tercer poema de Lamentaciones, el pasaje que hemos leído, encontramos, sobre todo en los últimos 3 versículos, una solicitud de venganza contra los caldeos, contra el imperio de Babilonia. Cualquiera diría que un profeta de la talla de Jeremías sería incapaz de solicitar venganza. De hecho, considero que Jeremías es uno de aquellos que en la epístola de los Hebreos se dice de los cuales el mundo no era digno. Jeremías era un profeta que tenía un corazón amoroso, perdonador, de tal modo que está haciendo estos lamentos por el mismo pueblo que lo rechazó. Él miró que el templo donde le habían prohibido que entrara ardía en llamas y él tenía lamento por aquellos que le habían rechazado estar en ese lugar.
Era un profeta, como se los dije, con un corazón amoroso. Se lamentó al ver la caída del pueblo que lo rechazó y lo humilló por mucho tiempo. Y al ver el reino de Judá caer en manos de Babilonia, tal como él mismo lo había profetizado, en vez de alegrar su rostro y decir, mis profecías se cumplieron, él se lamentaba. Él no vio estos sucesos con satisfacción, sino con lamento, a pesar de todo el maltrato que le habían causado. Es más, Jeremías hizo todo lo contrario. Él se lamenta con un corazón desgarrado, con lágrimas en sus ojos y con un amor profundo hacia Jerusalén y hacia los suyos. Pero es innegable, ahí hay una solicitud de venganza o de justicia retributiva. Darles lo que se merecen. Y viene de parte de Jeremías. No es en contra de los habitantes de Jerusalén, ni de los habitantes del reino de Judá, sino contra los caldeos, los de Babilonia. Pero esto nos lleva a hacernos la pregunta al leer este pasaje. Porque hemos visto que él dice que tiene esperanza a pesar de la situación que está pasando en Jerusalén. Pero como les digo, no nos esperaríamos de un corazón como el de Jeremías, solicitud de venganza. Entonces, ¿de qué se trata esto? Nos podemos preguntar, le podemos preguntar al texto, ¿de qué trata esto? Podemos aprender acerca de la venganza desde las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a aprender acerca de la venganza. Y con la iluminación del Espíritu Santo, vamos a ver de qué se trata esta solicitud de Jeremías al final de este tercer poema de Lamentaciones. Para comenzar, nos viene bien definir qué es la venganza. Y no nos vamos a complicar, según una definición que usted la puede encontrar en internet. Dice, en una entre varias, la venganza es un sentimiento que viene motivado por la ira o el enfado de quien se ha sentido humillado o dolido y quiere devolver el daño padecido de una forma consciente. Considero que ese sentimiento del que nos habla ahí, o mejor dicho, esos deseos de venganza, vienen de aquellos que tienen raíces de amargura y rencor, pero que no logran arrancar de su ser estas cosas. La venganza y las acciones de venganza surgen de aquellos que han dejado sus corazones estancados en el fango del rencor. La venganza es aquel deseo de dañar por mano propia o por acciones propias a alguien que le ha dañado anteriormente. Es el deseo persistente, incontenible, que se le deja crecer para herir a aquel que le ha herido, para humillar a quien lo ha humillado, para golpear, literal o figurativamente, a quien lo ha golpeado. Es el deseo pecaminoso de obrar deliberadamente y con una motivación de retribuir por mano propia a quien nos ha causado un mal. Amados hermanos, mirémonos a los ojos. Todos aquí hemos sido heridos. Muy difícilmente que haya uno entre nosotros que esté ileso a esta altura de la vida. Seguro estoy que aquí todos hemos sido heridos, traicionados, dañados o menospreciados.
Es muy probable que cada uno de nosotros conozca a una o dos personas que han maquinado en sus mentes estrategias para dañarnos y perjudicarnos deliberadamente. Y en muchos casos lo han ejecutado con éxito. Puede ser, no lo sé. Pero nosotros somos cristianos. Ese es el nombre que llevamos en nuestro corazón. Y las heridas que nos provoquen no deben ser el abono para las raíces de amargura. Estas heridas, está bien que queden como cicatrices, pero como cicatrices de nuestro proceso de santificación, para asemejarnos más a Cristo, aquel que soportó toda la traición, todas las heridas, todo el menosprecio, toda la maldad, y no dijo ni una palabra. No podemos usar nuestras heridas como motivo de venganza y seguirnos llamando cristianos. Nosotros como cristianos no queremos ejecutar venganza. No puedo negar que pensamientos de venganza pueden rondar sus mentes, pero esos pensamientos no le deben dominar. El Espíritu Santo mora en nosotros y damos control a Dios y al Espíritu Santo cuando estas cosas rondan nuestra mente para que controle, domine nuestros pensamientos y nos guíe incluso hasta el perdón. Nosotros no queremos ejecutar venganza. No queremos hacer eso. Nosotros lo que queremos es que nuestros corazones sean sanados, porque no podemos negar, a veces estamos heridos, y que nosotros lo que queremos es que así como Cristo nos perdonó, queremos tener la voluntad de perdonar, que los dolores de nuestro ser sean curados por las manos de Cristo. Eso es lo que nosotros deseamos. Que nuestras lágrimas sean enjuagadas en la misma presencia de Dios. Queremos que Él cure nuestras heridas. No dejar que nuestras heridas se infecten con el veneno de Satanás, quien nos puede impulsar a tomar justicia retributiva por nuestra propia mano. Yo lo sé, hermanos, esto es un proceso muy difícil. Sé que estoy hablando de un asunto complicado y que en ocasiones esto toma mucho tiempo. Pero en el regazo de nuestro Dios, Él hace la obra en nuestros corazones y quita de nuestro corazón el rencor y quita de nuestro corazón las raíces de amargura que aún están ahí. Pero debemos descansar en su regazo. Debemos caer ante Él con todo nuestro ser, rendirnos y su obra en nuestro corazón dejar que la haga a sus anchas. Ahora bien, vale la pena señalar que la venganza, esto es un paréntesis no tan corto, después voy a continuar. La venganza no es lo mismo que la legítima defensa. Y esta no es una apología a nada, pero espero que lo entiendan. Y creo que es preciso hacer una distinción entre ambos porque no me quiero dar a mal entender. La legítima defensa, en ciertas ocasiones, por eso es legítima, es válida y es diferente a la venganza.
La venganza no es legítima. Lo que quiero decir es, un ejemplo, si un maleante, alguien, un delincuente pues, o alguien que me detesta, vaya, digamos, entra a mi casa, a mi lugar, con intención de golpear, lesionar o matarme a mí o a mi esposa o a mis hijos, no debo quedarme con los brazos cruzados y no lo voy a hacer. Y viendo cómo lo hace. No, hermanos, somos cristianos, pero eso no quita que debemos proteger a los nuestros. Es decir, hermanos, para que se entienda, si un antisocial o un enemigo, puede ser, uno nunca sabe, entra en mi propiedad o en la suya, pues, con malas intenciones, y usted tiene la posibilidad de impedirlo de alguna forma, hágalo. Yo me siento tranquilo con lo que les estoy diciendo. Porque si yo veo a alguien que entra a mi casa con intención de ponerle un dedo encima a mi esposa, yo no lo voy a permitir. Lo haré en legítima defensa. No permitiré, solo imagínense que logre dañar a uno de los míos, no permitiré que lo haga con los demás. Bueno, esto solo es como les dije, un pequeño paréntesis. No es el tema que nos ocupa, pero considero que era hacer pertinente esta distinción. Como dijo nuestro maestro en algún momento, el que tiene oídos para oír, oiga. Habiendo hecho la distinción de términos entre venganza y legítima defensa, seguiremos con el tema que nos ocupa. Y el pasaje que leímos en los versículos del 59 al 63, Jeremías, está presentando los motivos para hacer su solicitud de venganza. Dice, 59 al 63, tú has visto, oh Jehová, claro que lo ha visto, mi agravio, defiende mi causa. Jehová había visto lo que habían hecho, no solo con Jeremías, sino en función de la nación. Pero sí, en Lamentaciones 3, 59, gracias. El 60. Tú has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. ¿Está bien la cita, hermano? ¿Verdad? Sí. Tú has oído su oprobio, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que se levantaron contra mí, su designio contra mí, todo el día. Su sentarse y su levantarse. Mira, soy su canción, o sea, se burlaban. Hacían cantos de burla. Eso se da mucho entre las barras bravas de fútbol. Se burlan unos contra otros. Esto era de una nación. Se burlaban de lo que le estaba pasando. Entonces, él primero presenta los motivos previo a su solicitud. En los versículos 64 al 66, él hace su solicitud. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Dales endurecimiento de corazón. Tu maldición sobre ellos no es cosa menor lo que está pidiendo. Persíguelos en tu furor y destrúyelos de debajo de los cielos, oh Jehová. Me parece que es preciso, ya que el texto toca este tema de la venganza, que aprendamos un poco acerca de la venganza desde una perspectiva bíblica y que luego entendamos mejor, para que luego podamos entender mejor esta expresión de Jeremías, que tomará poco tiempo, más quiero contextualizar la venganza.
Mientras hacemos esto con la guía del Espíritu Santo, vamos a meditar y encontrar implicaciones para nuestra vida y aplicaciones de este asunto en cuanto al Evangelio de Cristo. Por lo que quiero que veamos un ejemplo bíblico de alguien que tomó venganza, o de un par de hombres que tomaron venganza por su propia mano. También miraremos las consecuencias de esto. Y luego miraremos un ejemplo de alguien que le dejó los asuntos a Dios. ¿Qué fue lo que pasó en ambos casos? Vayamos al primer ejemplo, Génesis 34. La venganza de propia mano. Son dos. Jacob tuvo 12 hijos, pero también tuvo una hija. Su hija se llamaba Dina. Entonces, vamos a ir leyendo salteado y yo voy a ir contextualizando vamos a leer bastante, pero para que entendamos. En el capítulo 34 de Génesis, dice: y salió Dina, hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas de aquella tierra, aquel lugar donde estaba. Y la vio Siquem, este muchacho de nombre Siquem la vio a Dina, hijo de Amor, el hebeo, príncipe de aquella tierra, ahí estaba, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró, la tomó contra su voluntad, hermano. Entendemos, ¿verdad? Abusó. Mas su alma, la alma de Siquem, se apegó a Dina, hija de Jacob, y se enamoró de la joven y habló al corazón de la joven. Lo que pasó, hermanos, es que luego Siquem la quería para sí, entonces le dijo a su papá que por favor la pidiera para él, que acordara su matrimonio, porque él se quería quedar con Dina. Pero se sabía lo que había pasado. Se enteraron de lo que pasó. Yo me imagino a Dina llegando a casa ese día, destruida. Y yo me imagino a un hermano de ella, enfurecidos. Y todavía Amor y Siquem, su hijo, se asoman a donde ellos para pedirle que se la den. Entonces, dos de los hijos de Jacob le dicen: bueno, nosotros no podemos hacer alianza con ustedes porque ustedes son incircuncisos. Si ustedes quieren que nosotros demos a Dina, ustedes se tienen que circuncidar, todo varón, todos se tienen que circuncidar. Entonces, Amor fue con su hijo Siquem y habló con los del pueblo y dijo: bueno, estimados, él era un líder, nos están pidiendo esto y vamos a poder juntarnos con ellas, y miren qué guapas son, y además vamos a poder tener sus bienes. Entonces, ¿qué les parece? Circuncidémonos. Y todos se circuncidaron un solo día. Pero los judíos saben las implicaciones de la circuncisión. Ya había un plan en la mente de Simeón y Leví. Entonces, en el versículo 25 siempre de Génesis 34, sucedió que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron con seguridad contra la ciudad y mataron a todo varón. Era por venganza, hermano. No era por otra cosa. Esos hombres no podían ni agarrar la espada del dolor.
No se podían ni levantar de la cama. Llegaron a hacer el mandado. Simeón y Leví. Jacob no vio esto con buenos ojos. Le llamó la atención. Van a decir ahora que en esto andamos. ¿Por qué hicieron eso? Jacob, pues era un hombre más, no sé qué tenía él en mente, pero no lo vio con agrado. Pasaron los años, hermano. Pasaron los años. Décadas, décadas, décadas. Pasó la hambruna. Encontraron de nuevo a su hermano José. ¿Recuerdan esa historia, verdad? José lo llevó allá a Gosén. Años, hermano. Un día Jacob murió. Y Dios le dio un momento de luz en su vejez. Y profetizó previo a su muerte. Génesis 49. Y quiero que vean la profecía hacia Simeón y Judá. Por haber tomado venganza. Perdón, y Leví. He dicho Judá un par de veces. Simeón y Leví. Disculpen si he dicho Judá. Dice, vamos a leer, vamos del tiempo. Hay tiempo. 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, reuníos y os declararé lo que os ha de acontecer en los posteros días. Una profecía. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y oíd a vuestro padre Israel. Y empezó. En el versículo 5, junta a dos hijos en una sola profecía. Los mismos que tomaron en su propia mano y según ellos habían hecho lo correcto y se llenaron de satisfacción a matar a Amor, a Siquem y a todos esos hombres y tuvieron aquella tranquilidad según ellos porque se habían vengado. No creo que hayan tomado a bien esta profecía y estas palabras. Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de violencia son sus armas. En su consejo no entre mi alma, su padre, hermano, ni su asamblea se una, mi gloria, porque en su furor mataron hombres y por placer desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Hermanos, Dios no aprueba la venganza de mano propia, por muy satisfactoria que pueda ser para nosotros en algún momento. Él la desaprueba. Y aquí solamente hemos visto un ejemplo de ello. Me parece que es bueno meditar y parar, si es un hábito nuestro, de hacer estas cosas. La ejecución de venganza de mano propia puede llegar a ser racionalizada para nosotros mismos, es decir, aceptada como correcta por nosotros, pero no será aceptada como correcta ante los ojos de Dios. Es importante entonces que si hay pensamientos de venganza que rondan nuestra mente, que por favor los eliminemos, nos pongamos al pie de la cruz para que sean borrados. En cuanto a esos pensamientos que podamos llegar a tener hacia alguien, lo más saludable, hermanos, es tomar distancia con esas personas. Porque posiblemente al estar cerca usted está alimentando su furor. Y somos pecadores. No estamos exentos de caer en la tentación. Lo mejor es que usted, como decimos por aquí,
Pongamos tierra de por medio, hermano. Y así nuestro corazón va a estar libre de estar pensando y maquinando cosas negativas. Desconéctese de aquellos que le han provocado deseos vengativos. Ahora, más importante aún y prioritario, lleve este asunto a la cruz de Cristo en oración. Y verá cómo Dios soluciona este asunto en sus corazones a la manera de Dios, a la forma de Dios, en los designios de Dios. No le ponga condiciones a Dios. Hágalo. Ahora vayamos a ver ahora un ejemplo de alguien que no tomó venganza por su mano. Desde mi punto no lo hizo. Es muy conocida la historia de Esther, el libro de Esther. El familiar de ella que la impulsó a que fuera reina, Mardoqueo. Por cierto, la historia de Esther es desarrollada varios años después de que Lamentaciones se escribiera. Ya cuando Babilonia había caído por mano del imperio persa, es decir, que Dios había cumplido su propia palabra y había concedido la solicitud de Jeremías. La historia de Esther se da en el imperio medo-persa. Veamos, por ejemplo, lo que dice Esther, el capítulo 2, 5 y 6. También vamos a leer pedacitos y vamos a ir contextualizando, no al más mínimo detalle, pero para que la historia se entienda. En Esther, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice: había un varón judío en Susa, la capital del reino, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, hombre de Benjamín, o sea, de la tribu de Benjamín, el cual había sido, para que entremos en el contexto de todo lo que hemos aprendido en Lamentaciones, ¿verdad? El cual había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que fueron deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo deportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero él ya no está aquí en el reino de Babilonia, ya, eso ya pasó. Entonces, lo leo esto solo para que veamos cómo es la historia de la Biblia. Esther se escribe posterior. Ya sabemos, como nos enseñan desde la escuela dominical, hay un concurso de belleza, Esther lo gana por el desaire que había tenido Basti hacia el rey, es sustituida por Esther. Mardoqueo le dice que no diga de dónde es. Ese pueblo, hermano, desde antaño anda luchando con ese estigma. Bueno, no digas de dónde sos, le dice. Y Esther no dijo de dónde era. Y bueno, empieza, luego hay un suceso muy importante para entender esta historia que vamos a contar, que está en el capítulo 2, versículos 21 al 23. Y esa parte sí la vamos a leer, porque es muy importante esa información que nos da la Biblia para entender este ejemplo de alguien que creo que no deseó vengarse por sí mismo. 21 al 23. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bitán y Teres, 12 eunucos del rey, guardia de la puerta, y procuraban extender la mano contra el rey Asuero. O sea, tenían un movimiento ahí, ¿verdad? Y cuando esto fue entendido por Mardoqueo, lo denunció a la reina Esther. Ya Esther era reina. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Le dijo quién le había pasado la información. Y se indagó sobre el asunto y fue hallado cierto. Por tanto, ambos fueron colgados en una horca y se escribió el caso en el libro de las crónicas delante del rey. Eso es importante para que entendamos. Luego había un hombre que había hallado gracia ante el rey Asuero. Su nombre era Amán.
Y el rey le había dado ciertos privilegios. Uno de ellos es que le daban honra, hermano. La gente se inclinaba de él. Y a él le gustaba eso. A Amán le encantaba ver a la gente rindiéndole pleitesía. Ya me imagino. Cuando le decían, mi señor Amán, y ver cómo le hacían la reverencia. Pero había un hombre de nombre Mardoqueo que no le hacía reverencia, porque él miraba que era recibida como adoración. A Amán le gustaba ser adorado. Y entonces Amán odiaba a Mardoqueo, hermano. Lo odiaba, lo detestaba. Y averiguó de qué nacionalidad era. Mardoqueo, pues, lo hacía saber. Entonces Amán maquinó: ¿cómo me quito de encima este hombre? Ay, y es judío, que se mueran todos, dijo Amán. Todavía ese pensamiento, hermano, ahí anda. Que se mueran todos. Y le dijo al rey: el imperio medo-persa daba desde Etiopía hasta India, hermanos. Era enorme. Tenía N cantidad, no sé cuántas provincias. No tengo el dato en este momento. Y había muchos pueblos que vivían sometidos bajo el imperio medo-persa. Le dice Amán: hay un pueblo entre todos que ellos no te adoran, ellos no te obedecen. Tienen otros dioses y hay que destruirlos. Veamos las intenciones en Esther 3 del 8 al 10. Dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos, o sea, entre las provincias, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no observan las leyes del rey, y de nada le sirve al rey el dejarlos vivir. Si le parece bien al rey, escríbase que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. El objetivo de Amán era que los judíos fueran aniquilados. Y se hizo un decreto. El rey dijo: está bien, y lo selló con su anillo real y lo mandó para todas las provincias. Y tenían un día especial donde podían matarlos y no iba a pasar nada. Aprobado por el rey. Pero de quien iba a estar pendiente Amán cuando llegara ese día, él mismo quería cumplir esa ley, era de una persona en especial. ¿Recuerdan su nombre? Mardoqueo. Mardoqueo se entera de esto, hermanos. Y él era un hombre creyente. Y va donde su familiar, la reina Esther, y le cuenta tal y tal y tal cosa. Le está solicitando que actúe ante el rey. Esther tiene dudas. Mardoqueo, un hombre de fe, hermano, y le dice: pues niégate, Dios nos va a librar de otra manera. No pienses que tú te vas a salvar. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero no, Esther dice: bueno, pónganse a ayunar, les dice. Porque para cuando el rey hay que acercarse y salir al patio, si él no extiende su cetro para atenderlo a uno, le toca muerte. El pueblo ayunó y oró, hermano. Y yo me imagino que ese día se peinó, fue al salón, se hizo las uñas, los pies, el pelo, bueno, estrenó joyas, zapatos, así como son ustedes, hermanita. Y la vio el rey Asuero y le extendió el cetro. Y le dijo: ¿qué quieres? La mitad del reino te doy, le dice. Lo embobó, ¿verdad, hermano? Y le dice: solo quiero que vengan a comer, le dice. Una cena, pero quiero que venga
alguien más, Amán. Y pues lo llevó a comer y no les pidió nada. Y bueno, ¿qué quiere? Les no quiero que vengan mañana otra vez. Uy, hermanos, Amán dijo, la reina me invitó a su casa. ¿Quién la ha invitado? Y mañana voy de nuevo. Pero vio por ahí a Mardoqueo y dijo, se acerca el día de la muerte de los judíos. Hizo una horca, hermano, Mardoqueo, en el patio de su casa. Hizo una horca. Aquí lo voy a colgar. Vean la maquinación y el corazón de este hombre. Malo, hermano. Él no sabía todo lo que Dios estaba moviendo. Porque Dios es maravilloso, hermano. Puede estar la horca puesta, pero Dios está moviendo sus hilos para el cuidado de los suyos. Y en esa noche, el rey no podía dormir. Así lo dice la Biblia. El rey no podía dormir. En Esther capítulo 5. No, versículo 6. Capítulo 6. Aquella noche se fue el sueño del rey, porque Esther les dijo que fueran otra vez a comer, ¿verdad? Entendemos que es el día siguiente. Y dijo que le trajeran el libro de las memorias, de las crónicas del rey. Hay algo que le estaba impacientando. Y fueron leídas delante del rey esas crónicas. Y se leyó una que dijo, esto es lo que me está quitando el sueño. Esto es lo que me está quitando el sueño. Mardoqueo no había hablado con él, hermanos. Esther no le había dicho nada aún. El pueblo había ayunado. Dios estaba moviendo sus hilos. Y se halló escrito, versículo 2:6:2, que Mardoqueo había denunciado la conspiración de Bigtán y Teres. ¿Se recuerdan que la leímos, verdad? 2 eunucos del rey, guardias de la puerta, que habían procurado extender la mano contra el rey Asuero. Entonces, alto momentito ahí. Y dicen, vean versículo 3, y dijo el rey, qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por estos. O sea, ¿qué le hicimos como reino al hombre que nos pasó esa información? Y respondieron los criados del rey, sus servidores, nada se ha hecho por él, aquí no hay nada registrado. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? ¿Quién está en el patio? Y Amán, en su afán de matar a Mardoqueo, había llegado, como ya se sentía, había llegado y estaba en el patio porque iba a pedir permiso que le dieran colgar a Mardoqueo en la horca. Entonces Amán había llegado al patio exterior de la casa del rey para decir al rey que hiciera colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y le dijeron los servidores, ¡ay, en el patio está Amán! Llámenlo, dice el rey. Hermanos, esto no es de Hollywood, esto es historia real registrada en las Sagradas Escrituras. Y le dice a Amán, ¿qué crees? En otras palabras lo pueden leer ustedes en su casa. ¿Qué crees que hay que hacer a alguien que ha hecho algo por el rey y que le deben de dar todos los honores? Entonces dice, está preguntando por mí, dice Amán. Es a mí que me quiere dar esos honores. Ese fue el pensamiento de Amán. Entonces viene Amán y dijo, al hombre cuya honra desea el rey, versículo 7, tráiganle un vestido real con que el rey se haya vestido, y un caballo en que el rey haya cabalgado, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel hombre cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al hombre cuya honra desea el rey. Y entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Hermanos, eso es impresionante.
O sea, eso es impresionante, hermano. Cómo los hilos y los designios de Dios se mueven al favor y a la gloria de los suyos, de los que le honran. No tenemos que tomar venganza por nuestra mano. Tenemos un vengador. Y aunque no le guste, así es, hermano. Él venga nuestros agravios. Ya lo vamos a ver. Amán, hermano, lo hizo y andaba destrozado. La mujer de Amán era un poquito más sabia. Ay, le dije, y si es judío, te fue mal. Esto acabóse, le dijo. Bueno, voy a ir a la cena. Tal vez ahí se me levantan los ánimos, porque no le voy a quedar mal a la reina Esther. Y llega a la cena y le pregunta y le dice Esther, hay alguien que se ha, en otras palabras, que se ha levantado contra mi pueblo y quiere destruirlo. ¿Cómo? Le dice el rey. ¿Y quién es esa persona? Amán, le dice. El rey sale furioso, hermano. Amán se pone de rodillas ante el vestido de la reina y el rey regresa. Y no solo has hecho eso, sino que quieres abusar de mi mujer, le dice. En la horca que tenía lista para Mardoqueo, ahí fue la muerte de Amán. ¿Mardoqueo hizo algo para que mataran a Amán? Nada. Él solo puso la causa de su agravio a los pies del trono del rey en ayuno y oración. Herido, dolido. No crean que es que Mardoqueo quería fundirse en un abrazo con Amán. Bueno, yo no lo creo. Pero le puso la causa a Dios. Ese día, Mardoqueo bien podía leer, porque ya existía, el Salmo 18 y llegar al versículo 47 y 48 que dice: el Dios que venga mis agravios y somete a los pueblos debajo de mí. El que me libre de mis enemigos y aún se eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Salmo de David. El Nuevo Testamento también nos deja un pasaje que no podíamos dejar de leerlo, hermanos. Romanos 12. En Romanos 12, versículos 19 al 21. Dice: amaos, no os vengáis vosotros mismos. No lo hagan. Si lo han hecho, pídanle perdón a Dios. Antes dad lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién lo dice, hermanos? El Señor. Ese es nuestro Dios, hermanos. No les estamos hablando de otro Dios, el mismo Dios. Así que, qué difícil lo que nos pide, hermano. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tampoco hay que oponerse cuando Dios toma las riendas. Es decir, Amán no tenía que salir. No. Ve, Mardoqueo, no le hagan nada a Amán, pobrecito, no lo cuelguen. De hecho, creo que no lo hizo. Posiblemente tampoco disfrutó la muerte de Amán. Pero Dios,
cuando toma las riendas, siempre las tiene, hermanos. Espero que entiendan el sentido de lo que quiero decir. Él lo va a hacer. 21. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Palabra de Dios. Esto no significa que nosotros debemos estar esperando con ansias la venganza de Dios. Yo tengo un vengador, ya vas a ver la que te espera. No tenemos que estar esperando eso hacia nuestros oponentes o detractores. Si revisamos siempre en Romanos 12, pero el versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Él nos manda a bendecir a los que nos persiguen. Parte de esa bendición es llegar a elevar oraciones sinceras por el alma de aquellos que nos adversan. No estoy diciendo que sea fácil. No estoy diciendo que esto es fácil. Pero creo que es parte de bendecir, poder orar por ellos. Por si tal vez se arrepienten. Sería mejor que se arrepientan, a que venga la mano de la justicia retributiva, que si no es aquí, hermanos, pues será en la eternidad. Sin embargo, sabemos que si no se arrepienten, en algún momento recibirán de Dios. Pero para ese entonces en nosotros, Dios ya habrá hecho una obra de santificación en cuanto a las heridas que nos causaron. Y voy a cerrar, hermanos. Ya casi un mes, hermano, así que voy a estar 1 hora y media hoy, ¿verdad? Un ejemplo más. Ya fuimos por ahí, pero es que este ejemplo, hermanos, es como que trae todo aquí. Vamos a ver el ejemplo de José. Como ustedes saben, los hermanos de José le tenían envidia. Y en una ocasión, lejos, muy lejos de su casa, él lo fue a hallar, porque el padre lo buscó, que mandó que lo buscara. Y lo tiraron a una cisterna, lo golpearon, hermano. De hecho, él estaba ensangrentado. Y estaban pensando si lo mataban. Y José estaba escuchando a sus hermanos maquinando contra él para matarlo. Uno de ellos dijo: no, mejor no lo matemos. Vendámoslo como un esclavo, hermano, pero así. Y ellos estaban tranquilos, como que si nadie estuviera ahí. Pasaron que ellos y lo vendieron como esclavo. Ustedes conocen la historia. José sufrió, hermanos. La esposa de Potifar le hizo otra mala jugada. Termina preso. Les revela el significado de los sueños a 2 hombres cercanos al rey. Les pide que no se olvide de él, y se olvidaron de él. Pero Dios tenía en su providencia divina un plan maravilloso, y lo estaba encaminando para llevar al pueblo que él había prometido que crecería, tiempo de hambruna, tener un lugar ahí para ellos. Conocemos, hermanos, ya la historia. Va a ser en otro mensaje, en otro momento, todos esos detalles de la historia. Pero él se reencuentra con sus hermanos, no lo reconocen, él se tiene que dar a conocer. Los hermanos, cuando se dan cuenta que José, hermano, como decimos, sudan helado, hermano, fríos, y hasta aquí llegamos. Pero él los perdona y llora y grita. José grita, su corazón desgarrado, y los perdona. José los perdona. Y bueno, busca la manera y hace venir a toda su parentela. Y bueno, dice: bueno, nos va a matar, y está nuestro papá, y menos si nuestro papá está aquí. José no va a hacer eso. Pero cuando Jacob muere, los hermanos: hoy sí nos mató. No nos mató antes para que mi papá no se diera cuenta. Hoy sí nos mató.
vamos a morir. Entonces en Génesis 50 se presenta uno de los momentos, hermanos. Quiero que vayan a ese lugar y vean la tensión y todo lo que se está jugando ahí. Porque hay alguien en la posición de poder de tomar venganza sin que le pase nada. Y hay otros que dicen, yo merezco me lo merecería que me maten. Este hombre tiene toda la razón de vengarse contra mí porque yo le hice daño. En el versículo 15, luego que fueron a enterrar a Jacob, dice, vamos a leer hasta el 21, ya estamos cerrando, hermanos, faltan más o menos. Y viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y ciertamente nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. José ya los había perdonado, hermano. Creo que eso le dolió que dudaran de él. Para él eso ya estaba borrado. Pero la conciencia no los dejaba tranquilos, pero ya habían sido perdonados. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, pues, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Vean qué precioso este versículo. Pero Dios lo pensó para bien, o lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros niños. Y así los consoló y les habló de corazón. Aquí tenemos a alguien que después de muchos años, si lo vemos desde una panorámica terrenal, podemos decir que está en una posición perfecta para vengarse después de tantos años. Es posible que usted algún día esté en una posición similar contra alguien que le ha dañado. Además, tenemos a unos hombres temerosos a que se ejecute una merecida venganza contra ellos. También es posible que esta sea la posición de algunos de ustedes. Yo hice mal y hay alguien que ahora está en el poder de hacerme daño. Y la Biblia nos registra un momento muy aleccionador, emotivo y digno de recordar siempre. José ya había perdonado a sus hermanos, pero estos todavía no tenían la seguridad de que ese perdón fuera real, o no entendían las dimensiones del verdadero perdón. Un comentario general de esta situación, un lindo comentario, lo escribió el pastor David Barceló. Él es actualmente pastor en Barcelona, en un libro que él tituló Su gracia es mayor. Y es una cita larga, pero quiero leerla. A mí me impactó y ojalá a ustedes también. Dice él en su libro, y voy a leer una cita bien larga. Es admirable la visión espiritual de José y el amor y la compasión por sus hermanos. Pero aún más, admira el amor y la compasión de Cristo por ti. José respondió a sus hermanos, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Por lo tanto, te invito en primer lugar a que renuncies a las dudas que te llenan de angustia. No hagas como los hermanos de José. Recuerda que es Dios quien te ha perdonado de todos tus pecados. Es Dios quien te ha comprado con la preciosa sangre de Cristo. Es Dios quien te sostiene con su mano poderosa. Si Dios te ha perdonado,
¿por qué habrías de dudar de que Él te perdonó? Si aún hay remordimiento en tu corazón, examina tu vida y ve si tu arrepentimiento ha sido sincero. Pero si en verdad te has arrepentido y en verdad Dios te ha perdonado, ya nadie te puede condenar. Ni tú mismo. Dile a tu frágil conciencia que deje de torturarte con el pasado. Dile a tu débil corazón que se deje de sentimientos de culpa inútiles. Dile a tu alma que descanse en la gracia del Señor. ¿Tienes dudas? ¿Dudas del amor de Dios? ¿Dudas de su perdón? ¿Dudas si tendrás la vida eterna? ¿Dudas si vendrá a buscarte el Señor? ¿Dudas de todo? Entonces, ¿qué tal si mejor dudas de tus dudas y dejas de dudar de su palabra? Si son otros los que te han herido a ti, piensa en las palabras de José y decide renunciar a la venganza y confía en el Señor. Es Dios quien perdona o castiga. Dios es el juez supremo. Dios, no tú. Si otros te han hecho daño en el pasado, ¿estás pensando tú en cómo vengarte? ¿Por su pecado, por su ingratitud o por su egoísmo? ¿Acaso no te ha perdonado Dios mucho más a ti? Cuando vengan a tu corazón sentimientos de ira, rencor, amargura, recuerda las palabras de José. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? El rencor no es más que el deseo de recordar para hacer pagar al otro por sus faltas. Es cierto que no podemos olvidar de inmediato, pero podemos decidir no recordar. Con el tiempo, aquello que no rememoramos va cayendo en el olvido. Los pensamientos son biodegradables, dice él. Atrévete a perdonar de corazón, a no volver a traer a la memoria, de modo que aquello que sucede, que queda en el rincón de tu alma, se disipe con el tiempo. Finaliza él: quien no es capaz de perdonar es que no sabe cuánto le han perdonado. La vida de José es una tipología de Cristo. Y aquí el pastor Barceló nos hace un aporte muy importante con todos sus comentarios. Cristo, amados hermanos, también estando en una posición de vengar, de poder tomar venganza por todo el daño que había recibido, incluso en la cruz, cuando estaba físicamente debilitado, él tenía el poder y la potestad solo con su pensamiento para exterminar a sus enemigos. En cambio de eso, decidió perdonarnos. Él no se vengará contra nosotros por todo el pecado que hemos hecho. Él nos perdonó. Cristo, si lo hubiese pensado, estaríamos en el infierno. Ni lo pensó, hermano. El santo. Debemos de pedirle que nos dé la fuerza para imitarlo. Ahora no quiero dejar nada en el aire. La solicitud de Jeremías de venganza. En primera instancia, si lo leen bien, Jeremías no está ejecutando ninguna venganza de mano propia en Lamentaciones 3. Él no está ejecutando venganza. Él solicita a Dios que haga justicia. Además, esta solicitud solo es una petición a Dios para que cumpla su palabra. Lo podemos ver ahí cuando Jeremías profetizó en Jeremías 50 acerca de la destrucción de Babilonia. Y un último versículo y luego oramos. Primera de Pedro, capítulo 2,
23 y 24. Hablando de Cristo, dice, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga justamente. Eso es lo que hay que hacer. Quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. No podemos tomar venganza por nuestra mano. Que Dios nos perdone si alguna vez lo hemos hecho. Hay que pedirle perdón a Dios. Y si esos pensamientos inundan nuestro ser, o si estamos esperando una oportunidad y la posición adecuada para tomar venganza, desechemos esos pensamientos. Y ojalá que las personas que nos han dañado se arrepientan, hermano, para que no sufran. Porque si no, no porque lo deseemos, van a sufrir. Ni cuenta nos daremos de cómo Dios lo haga en algunas ocasiones. O lo está haciendo o lo ha hecho. Pero que nuestro corazón sea sano. Que nuestro corazón repose en Cristo. Bendito Dios. Gracias por tu palabra. Líbranos de deseos pecaminosos de venganza. Pero cumple tu palabra, Señor. No nos oponemos a tu palabra. Tú eres quien venga a nuestros agravios. Danos fuerza para obedecerte y bendecir a los que nos maldicen. Y descansar en ti. Cura nuestras heridas y santifícanos en las experiencias de esta vida. Guía a esta iglesia más al Evangelio y a ver que Cristo soportó tanto y nos perdonó. Ayúdanos a perdonar también. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno,